Me llamo Renata Valdés. Tengo 42 años y he construido toda mi carrera en esos detalles que nadie más se molesta en notar. Soy la que llega primero, la que se queda hasta que los de la limpieza apagan las luces. Nunca he alzado la voz en una reunión, números, logística, patrones. Ese es mi idioma. No es vistoso, pero es por eso que Titan Logística me confió una propuesta de 80 millones de pesos que podría optimizar la mitad de sus rutas regionales. Esta mañana me paré al fondo de la larga sala de juntas con vidrio. Con 30 ejecutivos en trajes a la medida mirándome fijamente, mis gráficos estaban impecables. Mis proyecciones a prueba de balas. Por 6 meses trabajé noches y fines de semana, perdiéndome cumpleaños y olvidando cenas. Creía que esta era mi oportunidad para demostrar que pertenecía a esa mesa. Rodrigo Salazar, el nuevo director general, traído con fama de cortar lastre muerto, ni siquiera miró la primera página. Agarró el paquete entre 2 dedos como si estuviera contaminado. Sus ojos se clavaron en los míos, fríos y calculadores. 80 millones de pesos. Su voz chorreaba desprecio. ¿Esto es lo que crees que vale tu idea? Abrí la boca para explicar los ahorros en combustible y horas hombre, pero no me dio chance. Con 2 rasgaduras lentas y deliberadas, rompió la propuesta por la mitad. El papel cortó el silencio, rebotando en el vidrio. Trabajo patético, dijo. Nunca llegarás lejos aquí. Nadie habló, nadie se movió. Hombres con los que había trabajado por años miraban la mesa pulida como si yo ya hubiera desaparecido. El calor me subió por el cuello, pero me sentía extrañamente calmada, como si algo dentro de mí se hubiera apagado. Asentí una vez, firme. Tienes toda la razón. Luego me di la vuelta y salí, dejando nada más que páginas destrozadas atrás. Fuera de las puertas de la sala, el silencio me siguió como una sombra. No volví a mi escritorio. Mi laptop, la taza con la foto de mi hija, hasta las notas que garabateé en blocs amarillos, nada importaba ya. Pasé directo por recepción, a través de las puertas de vidrio, y salí al aire pesado de la Ciudad de México. El estacionamiento me tragó entera. Me deslicé en el asiento del conductor de mi sedán y cerré la puerta. Por un buen rato. Ni siquiera encendí el motor. Solo me quedé allí, mirando una pared de concreto manchada de aceite. Los minutos se difuminaron en 1 hora. El calor apretaba a través del parabrisas hasta que mi blusa se pegaba húmeda a mi espalda, pero no me moví. Debería haber habido rabia, un pleito en mi cabeza, lágrimas. Quizás, en cambio, solo había un vacío resonante, como el silencio después de una alarma de incendio cuando tus oídos no se ajustan. Mis manos reposaban quietas en mi regazo, ni siquiera temblando. Cuando el sol se hundió bajo, finalmente giré la llave. Manejé sin rumbo por la ciudad, pasando el río, pasando barrios que no había pisado desde la universidad, hasta que terminé en mi propia entrada sin recordar las vueltas. Esa noche no pude dormir. Caminé por el piso de la cocina hasta que la madera crujió bajo mis pies. Llené un vaso con tequila. Vi el hielo derretirse. Nunca lo toqué. Mi mente repetía el sonido del papel rasgándose una y otra vez, hasta que se mezcló con otros recuerdos. La risa de Rafael Ortiz en la sala de descanso. Antes de que su algoritmo desapareciera bajo el nombre de Rodrigo, el colapso de Mateo Vargas en la sala de servidores. 3 días después de que Rodrigo lo echara como chivo expiatorio, solía pensar que eran accidentes, bajas de la ambición, pero parada en mi propio silencio ahora. Vi el patrón, no accidentes, sino borrados. El vacío cambió, no a furia, sino a algo más frío, más firme. Si Rodrigo podía borrarme tan fácil como rasgar una página, entonces necesitaba decidir si me desvanecería en silencio o dejar algo atrás que no pudiera destruir. Por la mañana, el cansancio se sentía como una segunda piel,
Pero el silencio en mi cabeza se había afilado en algo más claridad. Me senté en la mesa de la cocina, bloc legal enfrente, el mismo que usaba para listas de supermercado y notas de proyectos. Esta vez escribí nombres. Rafael Ortiz vino primero. Rafael había sido el tipo de mente que no olvidas, excéntrico, brillante. Sus garabatos en el pizarrón, un borrón de algoritmos que podrían haber ahorrado millones a Titan. Demostró su modelo logístico una vez. Y por un momento, vi lo que la compañía podía hacer. 2 semanas después, su departamento fue reestructurado. La patente apareció bajo el nombre de Rodrigo, como si Rafael nunca hubiera existido. Aún recuerdo su cara el último día, pálida bajo las luces fluorescentes, cargando una caja de cartón como si pesara 100 kilos. Luego Mateo, sólido, confiable. Mateo que vivía y respiraba servidores. El hombre que podía reiniciar una red dormido. Rodrigo lo culpó por un fallo de proveedor que no podía controlar. Mateo debería haber sido respaldado, defendido, pero en cambio lo colgaron como chivo expiatorio. 3 días después, colapsó en la sala de servidores. Ataque al corazón, dijeron. Tenía 47. El silencio después fue insoportable. Nadie se atrevía ni a decir su nombre en las reuniones. Presioné el bolígrafo más fuerte contra el bloc hasta que la punta rasgó el papel. Esto no era arrogancia, era borrado. Rodrigo no solo ganaba batallas, reescribía la historia. Borraba gente hasta que parecía que nunca habían importado. Volteé la página y empecé una nueva lista. Puntos débiles. Vanidad, su obsesión con la cobertura de prensa y el mito de hecho a sí mismo. Control, su necesidad de poseer cada archivo, cada proyecto, cada decisión, la junta agradecida ahora. Pero la lealtad se desvanece bajo presión. Y los murmullos, los moretones de su esposa. Las cerraduras que cambió. La forma en que desapareció de eventos públicos. La lista creció, punto por punto, hasta que el patrón me miró de vuelta en tinta negra. Esto ya no era sobre un contrato rasgado. Venganza era una palabra demasiado chica. Lo que necesitaba era estrategia. Circulé un nombre en mi blog, Jimena Reyes. Ella había construido el sistema de integración que Titan presumía en cada presentación a inversionistas. Pero en las reuniones, Rodrigo hablaba como si fuera suyo. No la había visto en semanas. El rumor decía que su credencial había dejado de funcionar, la forma callada de Titan de borrar gente sin anuncio. Busqué en LinkedIn hasta encontrar su perfil aún etiquetado en investigación y desarrollo. Un mensaje flotó en mi pantalla por 10 minutos antes de enviarlo. Ya sabes que Rodrigo está a punto de enterrar tu trabajo. Tengo una idea que podría protegerlo, sin trucos, sin compras, solo platicar. Su respuesta llegó más rápido de lo esperado. 3 palabras. ¿Cuándo y dónde nos encontramos la noche siguiente en una fonda al lado de la carretera? Del tipo con boots de vinil agrietado y una mesera que llama a todos mi rey. Jimena llegó temprano. Se deslizó en el asiento enfrente de mí, con las mangas de su sudadera arremangadas, el pelo oscuro en un chongo, sin maquillaje, sin joyas, solo ojos agudos que no perdían nada. No eres la primera en contactarme, dijo sin rodeos, volteando su taza de café, pero eres la primera que no ofrece comprarme. No busco comprar nada, dije. Quiero asegurarme de que lo que construiste no desaparezca bajo su nombre. Se recargó, brazos cruzados. Hace 2 semanas, Rodrigo me dijo que si no licenciaba el código a Titan, legal lo cerraría. Palabra por palabra, lo haré desaparecer como si nunca hubiera existido. El aire entre nosotras se espesó. El zumbido del letrero neón fuerte en el silencio. Mantuve mi voz firme. Por eso estoy aquí. Dejé de esperar que alguien más lo arregle. Jimena me estudió por un largo momento. Luego, dio el encogimiento más leve. Platica. No era confianza. No aún, pero era un comienzo. El platica de Jimena fue suficiente para mantenerme en movimiento.
empecé a contactar en silencio, nombre por nombre. Como manejas vidrio frágil. Cada persona que busqué ya había sido agrietada por Rodrigo, algunas hecha pedazos. Omar Khalil fue el primero, ex director financiero de Titan, despedido después de señalar contabilidad creativa que inflaba los números trimestrales. Solía ser el tipo de hombre que usaba trajes perfectos y hablaba en tonos medidos. Cuando nos encontramos en un booth de esquina de un bar de hotel, su corbata había desaparecido, su voz áspera. Aún tenía las hojas de cálculo, copias duras y respaldos que Rodrigo no tocó. Les advertí, dijo, deslizando una carpeta sobre la mesa. No quisieron escuchar. Bruno Herrera vino después, un periodista que había escrito una exposición brutal sobre los tratos de financiamiento de Titan, solo para verla desaparecer la noche antes de publicarse. Amenazas legales la enterraron. Su editor cedió bajo presión. No había publicado desde entonces. Lo encontré en un café del centro, encorvado sobre una laptop con demasiadas pestañas abiertas. Sus ojos se iluminaron con un amargor que reconocí cuando le dije por qué estaba allí. Guardé cada palabra. Dijo en voz baja, si lo quieres, es tuyo. Luego Nicolás Bravo, un desarrollador cuyo proyecto había sido destripado, renombrado y vendido bajo el nombre de otro antes de que lo empujaran fuera. Se había escabullido del radar, haciendo trabajos raros de TI. Lo rastreé a una oficina apretada arriba de una tienda de suministros de aire acondicionado. Escuchó sin interrumpir. Luego preguntó solo una cosa. ¿Cuándo empezamos? Para el fin de la semana. Jimena y yo teníamos más que nombres. Teníamos un círculo. Rentamos un espacio de trabajo anodino bajo una compañía fantasma. Persianas siempre bajadas. Celulares apagados. Omar apiló sus archivos. Bruno desempacó borrador tras borrador de la historia que habían silenciado. Nicolás empezó a esbozar comunicaciones seguras en un pizarrón que Jimena limpiaba 3 veces al día. Miré alrededor de esa habitación tenue. Papeles esparcidos en mesas plegables. El olor a alfombra vieja subiendo, por primera vez desde que Rodrigo rasgó mi propuesta por la mitad. No estaba parada sola. Acabábamos de terminar de mapear el diseño de servidor seguro de Nicolás, cuando el teléfono de Jimena vibró contra la mesa. Frunció el ceño al número desconocido. Una sola línea apareció. Dijo que se podía confiar en ustedes. Esa noche nos encontramos en la misma fonda donde Jimena y yo nos habíamos sentado primero. Los booths estaban casi vacíos. El aire pesado con olor a café quemado. Una mujer con gafas de sol oversized y gorra de béisbol entró. Mantuvo la cabeza baja hasta que se deslizó en el booth al lado de Jimena. Me tomó un momento darme cuenta de quién era. Clara Salazar, la esposa de Rodrigo. Se quitó las gafas, ojos enrojecidos, y empujó su manga hacia atrás. Moretones oscuros rodeaban su antebrazo, algunos amarillentos desvaneciéndose, otros frescos. Su voz era baja, firme. No pido simpatía, dijo. Solo estoy cansada de vivir en la oscuridad. De su bolso sacó un disco duro externo pequeño. Lo puso en la mesa como si pesara 100 kilos. Guarda todo, correos, grabaciones, documentos que cree que nadie verá jamás. Lo deslicé gentilmente hacia mí, el pulso acelerándose. En esa carcasa de plástico simple podía estar la prueba de todo lo que sospechábamos, pero no podíamos probar aún. De vuelta en el espacio, Nicolás lo conectó a través de un sistema aislado. Los archivos se abrieron como compuertas grabaciones de voz de Rodrigo, gritando a miembros de la junta, burlándose de auditores, amenazando con enterrar ingenieros que se oponían, correos presumiendo números cocinados, contratos falsificados, desacreditando a quien preguntara, y debajo de todo, archivos personales, patrones de control que se extendían a la vida de Clara. Me quedé allí mucho después de que los demás se fueran, mirando el brillo de la pantalla.
El peso de lo que nos había dado presionaba fuerte en mi pecho. Esto ya no era solo sobre números de Titan, era sobre vidas, silenciadas y borradas. Y ahora la verdad estaba en nuestras manos. Los archivos que Clara nos dio eran condenatorios. Pero sabíamos que la Junta diría que eran fabricados a menos que tuviéramos la voz de Rodrigo mismo. Eso significaba cebarlo, para que dijera en voz alta lo que usualmente guardaba tras puertas cerradas. Fue Jimena quien se ofreció. Ya piensa que soy débil, dijo, ojos firmes. Déjenme jugar con eso. Armamos el escenario con cuidado. Nicolás construyó un grabador no más grande que una moneda, metido bajo el forro de la chaqueta de Jimena, probado contra ruido de calle y charlas de restaurante. Bruno redactó un rastro de correos falso para que pareciera que Jimena se había roto conmigo. Desesperada por vender su sistema de vuelta a Titan, antes de que yo arruinara su reputación, era riesgoso, hasta imprudente, pero era la única forma de atraparlo limpio. Un jueves por la tarde, Jimena entró a un hotel boutique del centro, uno que Rodrigo favorecía para reuniones off the record. Esperé en un sedán prestado a 2 cuadras, agarrando el volante hasta que mis nudillos blanquearon. 45 minutos se sintieron como 4 horas. Cuando finalmente salió, su cara estaba pálida, pero su boca curvada en una sonrisa aguda. «Lo tengo todo», dijo, deslizándose en el asiento del pasajero. Esa noche, en nuestro espacio cerrado, nos reunimos alrededor del equipo de Nicolás mientras la grabación sonaba. La voz de Rodrigo llenó la habitación, presumiendo de inflar números trimestrales, burlándose de reguladores, alardeando que la Junta nunca me cruzaría. Explicó su patrón de robar patentes, enterrar código, hasta insinuando silenciar delatores. Y luego, casi como un pensamiento posterior, se burló de Jimena misma. Es lo suficientemente lista para construir, pero no para ganar. Era todo lo que necesitábamos. Prueba inquebrantable, directo de su boca. Por un momento, el alivio barrió la habitación. Luego llegó el correo. Una notificación del Departamento Legal de Titan. Una orden de silencio de emergencia había sido presentada, prohibiendo la liberación de grabaciones propietarias y comunicaciones confidenciales. Si hablábamos ahora, arriesgábamos demandas que nos podían quebrar antes de que una palabra viera la luz. La habitación cayó en silencio. Nuestro plan perfecto había funcionado. Solo para ser encerrado en una jaula, la orden de silencio pegó como martillazo. Nos sentamos en el espacio con persianas bajadas, el zumbido de los servidores de Nicolás llenando el silencio. Nadie sabía qué decir. Por primera vez desde que empezamos, el impulso se resbaló. Jimena cerró su cuaderno de golpe. Se acabó. Si empujamos esto, nos demandarán hasta el suelo. Me enterrará antes de que consiga otro trabajo. Su voz estaba cruda, temblando de una forma que no había oído antes. Clara se sentó rígida en su silla, brazos cruzados sobre el pecho. No entienden de lo que es capaz. Si siquiera sospecha que entregué ese disco, no terminó. Su manga se resbaló, revelando las marcas desvaneciéndose en su piel. La jaló rápido, ojos disparando hacia la puerta como si Rodrigo pudiera entrar en cualquier segundo. Bruno se recargó contra la pared, mirando el piso. Mi editor ya se está echando para atrás. Recibieron una carta esta mañana, amenazando con atar el periódico en corte por años. Me dijo que lo suelte. El amargor en su voz se había opacado en algo peor: resignación. El peso nos apretaba a todos. El mismo silencio que sentí en la sala de juntas después de que Rodrigo rasgó mi propuesta espeso. Asfixiante estaba de vuelta. Por un momento, me dejé hundir en él. La voz vieja susurrando que nada cambiaría, que pelear con él era como tirar piedras a una fortaleza. Miré alrededor a la gente que había arriesgado todo para sentarse aquí conmigo. Jimena, brillante y asustada. Nicolás, callado pero firme. Bruno, desgastado pero terco. Clara, cargando más valor del que sabía. Si nadie más se para, yo lo haré.
dije finalmente. Las palabras más altas de lo esperado en la habitación apretada. Pero no lo haré a medias. Vamos adelante con evidencia a prueba de todo. Del tipo que ningún abogado pueda ahogar. Si están conmigo, seguimos. Si no, lo haré sola, uno por uno. Los ojos se levantaron a encontrarse con los míos. El silencio cambió, no roto aún, pero doblándose. Para el lunes por la mañana, nos movimos. El artículo de Bruno salió en vivo al amanecer. 6.000 palabras al desnudo, libros cocinados, patentes robadas, intimidación documentada en cadenas de correos y grabaciones verificadas, en horas. El sitio del Ledger de negocios se cayó por tráfico. Capturas de pantalla se extendieron por Twitter como reguero de pólvora. Para el mediodía, las acciones de Titan Logística habían caído 12 puntos. Su suscriptor de IPO anunció una suspensión pendiente, revisión adicional. Nicolás empujó nuestro archivo completo, registros, recibos, grabaciones directo a la SEC, y cada miembro de la Junta. No había vuelta atrás. Clara dio el siguiente paso. Se paró en un podio en un centro comunitario pequeño de la Ciudad de México. Su voz clara mientras hablaba de años vividos en silencio. Nunca mencionó el nombre de Rodrigo, pero no necesitaba. Los moretones en sus brazos contaban el resto. Un clip de su testimonio alcanzó 500.000 de vistas en horas. Para la tarde, estaba de vuelta donde había empezado. El lobby de la sede de Titan zumbaba con reporteros y empleados fingiendo no mirar. Firmé en el escritorio. El mismo guardia mirándome como si hubiera salido de una historia de fantasmas. Un asistente, pálido de estrés, me llevó hacia una sala de conferencias. Me senté en su silla esta vez. Los premios falsos alineados en la credenza me miraban de vuelta, fuera de la puerta. Voces subieron, muebles rasparon. Luego la puerta se azotó abierta. Rodrigo entró a trompicones. Cara roja, ojos salvajes. ¿Qué demonios haces aquí? No me moví. Quería ver la cara que pondrías. Rió, agudo y vacío. ¿Crees que un artículo me vas a detener? Me incliné adelante. Codos en su escritorio. La SEC tiene cada archivo. La Junta tiene las grabaciones. Tus inversionistas se fueron. El IPO está muerto. Clara pidió el divorcio esta mañana, con un abogado que no pierde. Su boca se abrió. Luego cerró. Dio un paso adelante, mano medio alzada como si fuera a golpear, por un latido. La habitación se tensó. Luego, su mirada voló a la cámara en la esquina y se congeló. Se acabó, dije. Firme. No por mí, por todos los que rompiste. Su cara se torció, pero no pudo hablar. Me paré, enderecé mi chaqueta y pasé a su lado hacia el silencio del pasillo. En semanas siguieron acusaciones federales, fraude electrónico, obstrucción, falsificación de estados financieros. Rodrigo fue escoltado fuera de la sede de Titan en un traje que parecía 2 tallas grande, su sonrisa ida. La Junta emitió un comunicado lleno de frases pulidas: integridad, transparencia, cooperación, pero no podía suavizar la verdad. Su imperio se había colapsado desde adentro. Clara se movió rápido, con un abogado meticuloso a su lado. Pidió el divorcio y se fue con la casa, las cuentas, los autos, hasta el arte que Rodrigo presumía. No celebró públicamente. En cambio, me mandó un texto simple con una foto de su nuevo departamento, paredes limpias, ventanas abiertas, sin cerraduras cambiadas por miedo. Jimena cayó parada, como sabía que lo haría. Una firma emergente de logística en Monterrey le ofreció el título de CTO y propiedad total de su sistema. Firmó sin dudar cuando me llamó. Su voz era firme, casi serena. Ahora puedo construirlo bien, dijo. El artículo de Bruno fue reimpreso, traducido y nominado a premios nacionales. Por primera vez en años. Su trabajo no fue enterrado bajo amenazas. Enmarcó el correo de aceptación y lo colgó sobre su escritorio. Nicolás reconstruyó su compañía desde cero.
respaldado por inversionistas que una vez lo ignoraron. Su primera contratación fue un desarrollador joven descartado por reclutadores como no calificado. Sonrió contándomelo, orgullo reemplazando el amargor que una vez lo pesaba. En cuanto a mí, rechacé cada oferta, firmas de venture, multinacionales. Hasta un puesto gubernamental todos me querían ahora, pero no me interesaba pararme bajo la bandera de otro de nuevo. En cambio, con Jimena, Nicolás, Bruno y Clara, cofundamos Fondo Tercer Raíl, un fondo para los creadores que todos los demás descartaron, las voces casi borradas. Empezamos con poco más que ahorros, un pizarrón y fe terca. Un año después, 12 proyectos habían sido fondeados, 5 liderados por gente que casi fue silenciada como nosotros. Titan Logística, bajo nuevo liderazgo, se estabilizó, Rodrigo, despojado de poder. Vivía callado en un condo rentado. Su nombre veneno en cualquier lista de junta. A veces pienso en el momento en que rasgó mi trato en dos, esperando que el silencio terminara el trabajo. Pero el silencio no ganó. Lo rompimos. Y en su lugar, construimos algo que nunca podría tocar.